tardes. Tengo el placer de estar con ustedes a Carmen Pérez. Hola, ¿cómo les va? Como ya saben, mi nombre es Carmen Pérez. No quiero hacer algo demasiado encerrado en mí misma, quiero conversar con ustedes a través de, según me contaban ustedes muchos, bueno, también saludar a las autoridades, a los profesores. Me contaban también de que hay los alumnos que están acá, son estudiantes de lenguaje y comunicación, parece, y también son poetas, parece, o escritores, o están cercanos a los talleres literarios, ¿no? Yo quiero contarles, bueno, que me gané este premio iberoamericano, que es un gran honor haberme ganado. Estoy participando por todo Chile con mucha actividad literaria, y que generalmente lo que yo hago es hablar de varios temas, uno a través de mi poesía, lo que es fundamental, creo yo, a través de lecturas, ir contándoles a ustedes lo que ha sido mi actividad cultural desde los años 80. Yo me imagino antes de los 80, por supuesto no comienza a escribir con los niños muy jóvenes, pero es de los 80 fundamentalmente en un marco, ¿no? Político-cultural de la época, donde aparecen una cantidad de segmentos, digamos, artísticos, a través de algunas estéticas importantes, que van a hacer la oposición, o se configuran como oposición a la dictadura de la época. Y eso originó estética, ¿no? Me podría pensar, bueno, ¿qué se puede escribir? Es la pregunta de Adorno, ¿no? ¿Qué podríamos escribir después del Holocausto? ¿Qué podríamos escribir conviviendo, digamos, con mucha represión de la época? ¿Ah? Yo hago las cosas como son, ¿no? Puede alguien contrarrestarme, decirme sus opiniones, pero eso es lo que nosotros como escritores en el marco de la sociedad de escritores, en el marco de la música, del rock, de la época, del cómic, que se originó en esa misma época, en el marco de los movimientos sociales de la época, de mujeres sobre todo, mujeres estudiantes de las universidades intervenidas de la época. Este es donde nosotros surgimos, ¿no? La ACA, por ejemplo, que fue un movimiento cultural de las universidades. Esto produjo signos, símbolos, estéticas. Ustedes probablemente han escuchado, digamos, otros autores, ¿no?, que provenían del mismo, como el CABA, como movimiento, digamos, que hacía acciones de arte en la misma época, las estéticas de Zurita, Juan Luis Martínez, las estéticas más vanguardistas, ¿no es cierto? La arte de la Loli Rosenfeld dentro del CABA también, que colocaba una milla de cruz en algunos sitios bastante temáticos, ¿no? Ese sector, ¿ya?, fue bastante irradiador. Juan Luis Martínez, por ejemplo. Ustedes, imagino que saben de él, ¿no? Quien creó o hizo una obra a mi juicio maravillosa, que fue una cajita en donde puso los certificados de función de los poetas más importantes que nosotros tenemos, ¿no? Como Pablo Rosa, Gabriel Mistral, Pablo Neruda, y esa cajita se llamó la poesía chilena, ¿no? Y esa era para nosotros una metáfora. Luego el libro, la nueva novela, estaba en directa correlación con el arte, con la pregunta por el arte de la época. Estaba en directa correlación
con preguntar, este es el cuadro, vamos a salir del cuadro, ¿ah? Vamos a saltar fuera del cuadro. ¿Qué ocurre entonces? No queremos estar enmarcados, entonces esa fue un movimiento de, digamos, artistas, entre los padres, entre los cuales está Tilton, Lepe con la performance, Dávila, no sé si ustedes se recordarán, el Davilazo. ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Sí? La postal que se nombró, y llegó hasta Venezuela la idea, y a Venezuela no le agradó mucho que Simón Bolívar realmente fuera configurado como travesti, ¿ya? Travesti cultural. Pero eso es desacato de la idea de sentir que nos sentíamos muy cómodos y que teníamos síntomas que hizo que al correr del tiempo el teatro también, teatro del Lucero, teatro del fin del siglo, teatro del Lucero, de Lalibán, de Castro, ¿no es cierto?, y otros más, no pueden olvidar. Lucero ponía las películas prohibidas en el teatro, colocaba las películas prohibidas. Entonces, en este puede ser una pequeña paréntesis, un poquito de agua, por favor. No sé, me queda calor acá. Eso es un pequeño, entonces, dentro de esa corriente, que no se le podría decir que era un movimiento unificado, dentro de esa corriente era la idea de preguntar por el arte, preguntar por la literatura, cómo, de qué manera, usando la visualidad, usando otros elementos fuera de la literatura, saltar también de la literatura, escapar de la literatura, y eso hizo que en esa época estaba Rodrigo Lira, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Un autor bastante extravagante, ¿no? Que escribía de una manera delirante, textos delirantes, ¿no? Estas fueron de alguna manera las señales por las cuales en 1987, digamos en este marco, en 1987, un grupo de escritoras, mujeres, de las cuales me cuento, pensamos de que la sociedad chilena era muy patriarcal, ¿no? Y que para escribir poemas no era suficiente, tal vez, el lenguaje que estaba utilizando, pero era todo a partir de lo que ya se venía dando. Entonces, organizamos en 1987 el Congreso de Literatura de la Mujer, que fue el primer congreso literario. Dicho congreso hacía esa pregunta. Hacía la pregunta de si la firma de una mujer autorizaba una escritura de mujer. Después yo le venía las preguntas sobre eso, ¿no? Pero si yo firmo como tal, Carmen Bellier, un texto poético, eso significa que lo que está escrito allí me autoriza para decir que yo soy la mujer que está escribiendo. Esas preguntas recorrieron la cultura de la época, recorrieron de alguna manera el famoso Congreso de Literatura que abordó esa temática y, por supuesto, el entorno de la literatura de la mujer. ¿Qué era la literatura de la mujer? Por lo tanto,